Hola, buenas, soy Fernando y bienvenidos a mi canal de cocina. Hoy vamos a preparar buñuelos de viento, que es un dulce muy típico en Semana Santa aquí en España. Vamos a empezar calentando 250 ml de agua e infusionando piel de limón, naranja, canela en rama y anís. Recordad que quitamos el albedo, que es la parte blanca de los cítricos que da sabor amargo. Después de 5 minutos, colamos, volvemos a poner al fuego, añadimos 100 gramos de mantequilla y cuando esta hierva, que la mantequilla ya debería estar derretida, añadimos 125 gramos de harina y amasamos para escaldar toda la harina. Dejamos entibiar unos minutos y añadimos 200 gramos de huevo, que son unas 3 o 4 unidades. Los vamos a añadir batidos, muy poco a poco, hasta integrar, obteniendo una textura de crema pastelera. Ahora vamos a freírlos. Necesitamos un plato con papel absorbente, un recipiente con azúcar y canela molida y 2 cucharas en aceite vegetal. Vamos a calentar el aceite vegetal a unos 170 grados a fuego medio y vamos a ir haciendo pequeñas bolas de masa con la ayuda de las 2 cucharas. Una vez se hinchen y se doren, escurrimos, dejamos enfriar 1 o 2 minutos y rebozamos en azúcar y canela. Es importante freír a temperatura media, ya que si no la masa quedará cruda por dentro. Y también es importante enfriar el buñuelo antes de rebozarlo, ya que el azúcar se derretirá y no se pegará bien. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta la semana que viene. ¡Adiós!